¿Qué tal? Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos está dando inicio la continuidad del foro de análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que hay que recordar inició el día de ayer 2 de abril y hoy se continúa en este foro donde estarán participando académicos, expertos, especialistas en la materia. También hay que señalar que este foro ha sido organizado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, con el fin de que la información... Y está dispuesto a presentar competencia seria a Telmex del centro. Pero ¿quién es Televisa Telecom? Son 4 empresas de telecomunicaciones, la mayoría de ellas de cable, que prestan triple play, y una red troncal de transporte que conecta a estas empresas para poder dar última milla. Dentro de Televisa representa el 23% de los ingresos, el 40% del crecimiento en los últimos 5 años. Televisa Telecom ha invertido más de $4.3 billones en los últimos 6 años. Ha bajado sustancialmente los precios de la banda ancha en el país y de la televisión por video. Estamos apostando en el sector el futuro de una empresa emblemática de México en este sector, en el sector de las telecomunicaciones. Pero ¿qué se necesita para poder competir en telecomunicaciones en México? 2 factores, independientemente de cómo veamos a quiénes están o quiénes son los que juegan en este terreno de juego. Primero que nada, que el Estado garantice la viabilidad de redes alternas a la de Telmex Telcel con presencia nacional. La importancia de redes de distribución de banda ancha alternas no es un tema de Televisa Telecom. La importancia de redes alternas de banda ancha es un tema de seguridad nacional. No podemos tener solo un proveedor de servicios de telecomunicaciones, solo dejar en manos los servicios del gobierno, de salud y de las empresas privadas solo en una red de banda ancha. La redundancia es un requerimiento operativo vinculado al riesgo operativo en todo país. El segundo factor determinante para una competencia sana es que el marco jurídico propicie la posibilidad de que los proveedores de servicios convergentes puedan replicar y, por qué no decirlo, mejorar la oferta comercial de Telmex y de Telcel en el mercado. Replicar quiere decir poder jugar bajo las mismas reglas, poder otorgar mejores precios. ¿Y quién es el que se beneficia? Se beneficia el usuario por 2 razones. 1, si hay más redes, hay más servicios y puede escoger mejor y mejores servicios. Si se pueden replicar las ofertas comerciales, el usuario se beneficia en precio. Un tema que ha sido destacado por los organismos internacionales como un problema de México. Los 2, un problema de penetración de redes y redes alternativas y un problema de precio y alternativas al usuario en precio. El sector de las telecomunicaciones se encuentra altamente concentrado en un solo jugador. Solo para ver esta lámina, Telmex y Telcel representan casi 5 veces el número de usuarios a Movistar y casi 12.2 veces, casi 12 veces lo que representa Televisa Telecom en número de usuarios. Las telecomunicaciones son banda ancha, es video por suscripción, es telefonía fija y móvil. Servicios que se deben de ver de forma convergente. El futuro es poder dar todos estos servicios a través de distintas redes. ¿Cuál es la participación de Televisa Telecom en este sector? La participación actual de Televisa Telecom en el sector
de servicios convergentes es del 4%. Suponiendo que se consolidara toda la industria del cable, suponiendo que la industria del cable entera se contara y que la industria del cable estuviera lista para prestar todos los servicios de manera digitalizada, junto con Televisa Telecom, si sumáramos toda la industria del cable más a Televisa Telecom, la participación no superaría el 9% del total de los servicios de telecomunicaciones convergentes. La iniciativa debe entonces sentar las bases para jugadores serios que emparejen la cancha de juego. Ya establece ciertos criterios básicos para ello. La compartición de infraestructura, que permite el despliegue de infraestructura a través de otras redes y se aprovecha asimismo los bienes del Estado. Establece las bases para el otorgamiento de una concesión convergente, única, donde se puedan otorgar estos servicios. Da certeza jurídica a la obtención y renovación de las concesiones, a la licitación del espectro radioeléctrico, permite un mercado secundario de dicho espectro, fomenta la neutralidad de la red, manteniendo a su vez la posibilidad de la gestión de tráfico por cuestiones de capacidad, y establece una regulación asimétrica tal cual como lo mandata la Constitución, a Telmex Telcel como las mejores prácticas internacionales en materia de interconexión, en desagregación de la red local, en la regulación tarifaria asimétrica, en el control de la constante práctica discriminatoria por parte de estas empresas en cuanto al trato de su tráfico propio respecto del tráfico ajeno, y otras reglas al preponderante conforme a las mejores prácticas internacionales. Nada nuevo. La receta que ha establecido la Comunidad Económica Europea, mandatada por la Comunidad Económica Europea para todos sus países, se encuentra en diversas directivas, marco de dicha Comunidad Económica Europea. El roaming nacional fomenta los comercializadores y operadores móviles virtuales, incluye, muy importante, un capítulo de protección a los usuarios, un órgano interno de control con autonomía dentro del propio IFETEL y consultas públicas y transparencia en la generación de reglas como base para la emisión de la reglamentación. ¿Qué le falta a esta normatividad? ¿Qué proponemos? No ligar la eliminación de la larga distancia a la consolidación de las áreas de servicio local. La tecnología permite eliminar el cobro de la larga distancia ya, de manera inmediata. Es inadmisible seguir con el debate de las áreas de servicio local que tantos años ha rezagado a este país en unirlo y en unir a las comunidades, sobre todo a las rurales. La ley debe prohibir de inmediato la discriminación del tráfico entre las redes. Hoy en día, Telmex y Telcel pueden ofertar paquetes para terminar llamadas dentro de su red a cero costo para los usuarios, de sus usuarios a cero costo. Ese mismo trato de terminación a cero costo en sus usuarios es lo que estamos buscando los demás. En este sentido, la tarifa de interconexión cero permitirá replicar la oferta comercial y permitirá en ese sentido que se puedan establecer condiciones simétricas de competencia. La publicación inmediata, increíble, a casi 15 años de la apertura, no tenemos la topología de la red de Telmex, no sabemos cómo es la topología de la red de Telmex, mucho menos la separación contable por servicio mandatada en la Constitución, parecería que la concesión de Telmex es la Constitución a veces, ¿no? Mandatada en la concesión de Telmex está la separación contable por servicio y no se cumple. De esta manera es imposible ver cómo depreda precios o cómo subsidia servicios que se prestan en competencia y servicios que no están en competencia.
Es importantísimo hacerlo por ley y hacerlo ya, con un plazo perentorio, porque nos ha visto la cara por más de 15 años. Regular subsidios cruzados, elemental. Si no tengo la separación contable, ¿cómo voy a regular los subsidios cruzados? Ambos conceptos están en su concesión. El día de hoy, ambos conceptos se violan y no se cumplen. El usuario no puede seguir esperando por portar su número 30 días. Es importantísimo que el usuario pueda portar de inmediato su número. Las reglas deben de estar en la ley, no podemos dejarlas a la discreción futura. No puede el usuario seguir esperando más. Por último, sanciones razonables y proporcionales. El esquema de ingresos no siempre es el más adecuado. La ejemplaridad no puede estar sujeta. Si yo me paso el alto y mato a un niño, es lo mismo que si una persona de menores ingresos se pasa el alto y mata a un niño. Hay veces que las sanciones no son acordes a los ingresos. Muchas gracias. Televisa Telecom está aquí para competir por mejores ofertas disruptivas en el mercado, por una red viable, alternativa para todos los mexicanos, varias redes alternativas para escoger mejores servicios. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora tiene el turno Joaquín Valcárcel, vicepresidente legal y director jurídico de Televisa, también hasta por 10 minutos. Adelante, Joaquín. Señores senadores, buenos días, público presente. Agradezco la invitación de los senadores. ¿Así está bien? Sí. Agradezco la invitación de los senadores presidentes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, la invitación para participar en este foro de análisis sobre la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para emitir opiniones respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y las reformas a los diversos ordenamientos relacionados con esto. Señores senadores, para Televisa es importante ser escuchado como organismo de radiodifusión y ente regulado, no obstante que pueda ser considerado como un agente económico preponderante y por lo tanto pues no deben de escucharse sus opiniones. Y es importante expresar ante todos ustedes nuestras múltiples observaciones respecto de la iniciativa. Aun y cuando la iniciativa significa un paso importante en la regulación del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, tiene múltiples deficiencias, contiene diversas omisiones que afectan directamente y de manera importante a los concesionarios de radiodifusión y de manera particular a Televisa. Esta multiplicidad de deficiencias me llevaría mucho tiempo mencionárselas, por lo cual intentaré enfocarme en las más importantes. En primera instancia y de forma general, cabe indicar que el proyecto de iniciativa para efectos de regular el sector de radiodifusión va mucho más allá de las recomendaciones que hace tiempo hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, para dicho sector. Esas recomendaciones consisten en la aceleración del apagón analógico, la apertura a la inversión extranjera, la licitación de 2 cadenas de televisión radiodifundida nacionales, el establecimiento de reglas para la retransmisión de las señales radiodifundidas por concesionarios de televisión restringida y la apertura a la inversión extranjera en dicho sector. La reforma constitucional ya prevé todas estas cuestiones. Sin embargo, la iniciativa va más allá y quiere sobreregular el sector. ¿Cómo lo quiere sobreregular? Pues establece restricciones y prohibiciones adicionales a los organismos de radiodifusión que puedan ser considerados como agentes preponderantes,
tales como la prohibición de utilizar todos los canales en la multiprogramación, la posibilidad que se apliquen medidas adicionales con respecto a la adquisición de contenidos, la obligación respecto a la compartición de infraestructura pasiva. Asimismo, también incluye nuevos elementos, tales como disposiciones relativas adicionales a la preponderancia, determinaciones de poder sustancial, competencia efectiva y propiedad cruzada. La iniciativa afecta a cada uno de ellos, sobre todo si se toma en cuenta, bueno, es importante mencionar que la iniciativa no hace distinción en muchas secciones respecto de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, cuestión que consideramos que no es apropiada, tomando en cuenta que la naturaleza de los servicios es muy diferente. Es decir, los servicios de telecomunicaciones se le cobran a un usuario. Los servicios de radiodifusión, por su propia naturaleza, son gratuitos para la audiencia. Como ejemplos de estas disposiciones podemos señalar el otorgamiento de concesiones, el arrendamiento del espacio radioeléctrico, el de transmisión de derechos, el de prórroga y terminación de concesiones, el de regulación respecto del control accionario, el de las sanciones, etc. Asimismo, también se otorgan facultades excesivas y discrecionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se le otorga una discrecionalidad importante respecto de los procesos de determinación de preponderancia, de poder sustancial, donde establecen la carga de la prueba para los entes investigados. Asimismo, también tiene discrecionalidad respecto de la determinación de las disposiciones y criterios relacionados con la propiedad cruzada. El establecer la carga de la prueba al ente regulado consideramos que viola los derechos fundamentales de los mismos. También la iniciativa incumple con garantizar la autonomía técnica y de gestión de la autoridad investigadora. Al hacer que el nombramiento del titular de dicha autoridad sea hecho por el Pleno, pues consideramos se pierde la neutralidad y objetividad de dicho órgano. También causan preocupación diversas disposiciones en la iniciativa que regulan de manera deficiente el ejercicio de las funciones de los comisionados, así como la forma de determinar la confidencialidad y reserva de la información que se debe de revelar como consecuencia de la publicidad de las resoluciones emitidas por el Pleno. Asimismo, se debe de ampliar la prohibición que tienen los comisionados de hacer declaraciones públicas respecto de los asuntos que estén a su consideración o que sean resueltos por el Pleno, estableciendo que el incumplimiento a dichas disposiciones deba ser una causa de remoción del comisionado respectivo. En otro orden de ideas, y siendo muy importante, el permitir que los concesionarios de servicios de radiodifusión para uso público y para uso social tengan la posibilidad de percibir ingresos a través de donativos, venta de productos o servicios o patrocinios, según sea el caso, causa un perjuicio directo e inmediato a los organismos de radiodifusión y crea una competencia desleal en dicha industria. Dichas actividades, además, podrán crear lazos de dependencia entre los concesionarios de uso público y de uso social con los entes o personas que aporten dichos fondos, pudiendo comprometer la línea editorial y la independencia programática de dichos concesionarios. La aseveración anterior no se hace por capricho o con el objeto de evitar la competencia en la prestación de los servicios de radiodifusión o restringir la libertad de acceso a la información. Se basa en el hecho de que los concesionarios que prestarán servicios de radiodifusión de uso público y de uso social recibirán las concesiones mediante asignación directa, sin tener que pagar contraprestación alguna al Estado y contando con financiamiento del presupuesto público para su operación. Peor aún, los concesionarios de servicios de radiodifusión para uso comercial, a diferencia de los concesionarios para uso público y uso social,
pagan una contraprestación por el uso del espectro, pagan un impuesto especial, mejor conocido como tiempos fiscales, aportan tiempos de transmisión, mejor conocidos como tiempos de Estado, y adicionalmente pagan impuestos sobre sus ingresos. A mayor agravio, la iniciativa de quedar en los términos propuestos les permite a los concesionarios para uso público y uso social ofrecer capacidad a terceros a través de la multiprogramación de sus concesiones. No obstante que existe una prohibición para este tipo de concesionarios en cuanto al arrendamiento del espectro radioeléctrico concesionado. Finalmente, la zona de cobertura de las concesiones para uso social deberá restringirse a las poblaciones que hacen uso específico de dichas concesiones. Por lo que se refiere a contenidos audiovisuales, la iniciativa establece facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación, mismas que deberían eliminarse o acotarse. En relación con las disposiciones comunes aplicables a los contenidos, estas deben excluir a los servicios de televisión y audio restringidos, tomando en cuenta que los contenidos distribuidos pueden ser bloqueados desde el aparato receptor. Asimismo, los criterios aplicables para la programación infantil y la programación en general son generales y ambiguos. La iniciativa incumple con los tratados internacionales respecto del derecho de autor, por lo que se refiere a los derechos del organismo de radiodifusión para autorizar o prohibir la retransmisión de su señal. También es preocupante que las sanciones sean excesivas y no son proporcionales. Por último, quiero reiterar el compromiso de Grupo Televisa, empresa mexicana que a lo largo de 70 años ha participado en la industria de la radiodifusión, su compromiso con la competencia y con la apertura a que haya nuevas cadenas abiertas de televisión nacional y organismos públicos de radiodifusión. Muchas gracias. Gracias, Joaquín Valcárcel. A continuación tenemos Alejandro Cantú Jiménez, director jurídico de Telcel América Móvil, para que por 10 minutos, durante 10 minutos nos haga su presentación. Bienvenido, Alejandro. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este foro con las Comisiones Unidas y con todos ustedes para el análisis de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos que partir de una realidad. Desde el año pasado, 2013, se votó y aprobó una reforma a nuestra Constitución. Esa reforma constitucional en la materia nos obliga a todos, regulados, reguladores, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y a la sociedad en su conjunto. ¿Qué estableció esa reforma constitucional aprobado aquí en el Congreso de la Unión? Obligó al Congreso de la Unión a expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, subrayo convergente, el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Cuarto transitorio. Esa misma reforma constitucional estableció que esa ley secundaria plasmaría esa convergencia mandatada a través de títulos de concesión única que permitan la prestación de todo tipo de servicios a través de las redes, cumpliendo con las obligaciones que en su caso y en su momento imponga el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese órgano constitucional autónomo creado asimismo por la reforma constitucional. Y finalmente, esa misma reforma constitucional que todos conocemos determina que el Estado debe garantizar que los servicios convergentes sean prestados en condiciones de competencia, calidad, cobertura
convergencia, continuidad y sin injerencias arbitrarias. Todo esto en beneficio del consumidor. Vemos con mucha preocupación que la iniciativa de ley que hoy discutimos aquí se aparta del espíritu y letra de la reforma constitucional en diversas de sus disposiciones. Por limitaciones de tiempo, me limitaré a comentar dos aspectos muy relevantes para nosotros. Convergencia plena. Ya veíamos que la reforma constitucional, algo que buscaba es que no se limite lo que la tecnología hoy permite. El artículo 9 transitorio de esa iniciativa que hoy aquí discutimos impone plazos de gracia adicionales a los que ya se han tenido, a la competencia y a la libre concurrencia para la prestación de servicios convergentes que mandata esta Constitución en perjuicio de los consumidores. Impone requisitos adicionales no solo al agente preponderante, sino también al IFT para poder aprobar una convergencia plena de servicios. Ese plazo de gracia, que ya hay un acuerdo de convergencia desde el 2006, digamos, ya llevamos varios años solicitando poder participar en la televisión restringida. Ese plazo de gracia adicional de por lo menos 2 años restringe la competencia, uno de los pilares de la reforma constitucional que aquí se votó y aprobó. Y esa afectación a la competencia se da precisamente en un mercado altamente concentrado como el de la televisión restringida. Llegó el momento de invertir y competir, no de restringir. Veamos cómo aterrizamos esta reforma para que permita esa convergencia a la que se refiere desde su artículo 6, que debe estar garantizada para efectos de que se nos permita, como bien decía Televisa Telecom, a competir en un terreno parejo en el campo en el que ellos gozan de estos plazos de gracia adicionales. Otro tema muy importante que quisiéramos comentar el día de hoy aquí con ustedes es el de la interconexión fija y móvil gratuita. Me sorprenden los comentarios que hablan de que esto ha sido avalado por organismos internacionales, incluyendo la Comunidad Europea, y de que es una práctica reconocida en el contexto internacional. El artículo 131 se aparta de toda lógica y práctica internacional, no nos quede la menor duda. Mientras el mundo elimina las ineficiencias competitivas que generaron las tarifas asimétricas, no a la gratuidad, las tarifas asimétricas, México se quiere estrenar con una ley que le imponga la obligación a un agente de proveer un servicio tan relevante para la calidad y la continuidad de los servicios a 0 pesos con 0 centavos. Este artículo representa un subsidio injustificado, no en favor de los competidores y no de los consumidores. Europa, que fue mencionada, 24 de los 28 estados ya eliminaron la asimetría siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Europea, dado que esas asimetrías no detonaron mayor inversión y cobertura. Organismos como la OCDE, que tanto mencionan en sus presentaciones diversos actores, ellos mismos hablan de que las tarifas asimétricas, no han llegado a la gratuidad, las tarifas asimétricas simplemente concentran la competencia por los ingresos en interconexión, en lugar de permitir a los operadores competir en tarifas finales con calidad y mayores servicios de los necesarios. Se inhibe la inversión, se afecta la calidad y la continuidad de los servicios, la cobertura, y representa sin lugar a dudas una injerencia arbitraria de las prohibidas por la reforma constitucional. Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y todo el resto de los países de la región tienen tarifas de interconexión. No hay razón ni justificación para establecer un subsidio a la competencia. Resulta muy importante buscar un desarrollo integral y equilibrado en ambos sectores, radiodifusión y telecomunicaciones, con reglas que den certeza a la inversión nacional y extranjera,
de los preponderantes y de los inoperantes, que no inhiban la inversión y el desarrollo y la innovación, que sean razonables, proporcionales, graduales y temporales. Si no existe un marco que dé predictibilidad regulatoria, nos enfrentaremos a los efectos no deseados de la regulación en algunos años. Menos competencia, menos inversión, menos desarrollo y todavía una larga brecha digital por cubrir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. A continuación le damos la bienvenida a Javier Mondragón Alarcón, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Telmex, para que durante 10 minutos nos haga su presentación. Adelante, Javier. Señoras senadoras, señores senadores, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Señores senadores, a todos los que nos hacen favor de tener la paciencia de escucharnos durante unos minutos. Yo creo que lo esencial aquí es celebrar con mucho gusto la reforma constitucional. Esa reforma constitucional que aprobó este mismo Congreso el año pasado. En esa reforma constitucional lo fundamental es que se reconocen los derechos humanos de acceso a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y se reconoce el derecho de todas las personas a formar parte de la sociedad del conocimiento y de la información. Esa misma reforma constitucional, estoy hablando ahorita del artículo 6º, establece que los servicios públicos de interés general, una nueva categoría que copiamos también, por lo cierto, de la legislación europea, aunque en forma totalmente distinta, son de tal importancia, envergadura, que son derechos que debe garantizar el Estado. El Estado toma una obligación. La Constitución le impone al Estado, o sea, al legislativo, al judicial, al ejecutivo, la obligación de asegurar que se presten esos servicios al mayor número de personas. El segundo gran capítulo de la reforma constitucional está contenido en el artículo 28. En el artículo 28, el constituyente permanente, ese órgano constituido, pero que tiene capacidad de modificar la Constitución, estableció ciertos derechos fundamentales, los derechos de concurrencia libre y de competencia, y el derecho a que no se distorsionen el mercado en beneficio de los usuarios. Si tomamos el tiempo de leer la reforma constitucional, vamos a ver que la reforma constitucional está centrada en las personas, está centrada en la competencia, pero en una competencia a favor de los usuarios, no a favor de los competidores. El artículo 25 constitucional, que no se tocó en esta ocasión, pero que es muy evidente, establece la obligación del Estado de lograr la competitividad, no como se maneja públicamente. Se refiere a la competitividad desde el punto de vista de que se tiene que fomentar la inversión, generar el empleo y lograr el crecimiento económico. Frente a ese marco constitucional que coloca a los usuarios en primer lugar, que considera que la competencia es muy útil y muy necesaria, pero que es un instrumento, no es el fin, es el instrumento para lograr el fin, y el fin es que haya mejores condiciones y más servicios para todos los mexicanos. Y frente a una disposición constitucional que establece la obligación de fomentar la inversión, de fomentar el desarrollo y de fomentar la generación de empleos, es contra lo que tenemos que comparar el proyecto actual y el que en su caso lleve a establecer el Congreso. Es fundamental que haya inversión, porque si no hay inversión no se pueden hacer realidad los objetivos.
Tenemos una sociedad totalmente segmentada económicamente. Hay un número infinito de personas que no tienen acceso a la sociedad del conocimiento y de la información. El compromiso entonces del Estado tiene que ser hacer llegar esos servicios al mayor número de personas, con la mejor calidad, con continuidad. Hay una obligación expresa de cobertura universal que tiene que estar prevista, que está prevista en la Constitución y que por lo tanto tiene que estar reconocida para efectos prácticos en la ley. La inversión se genera con seguridad jurídica. Mi amigo Luis dijo que casi el título de concesión de Telmex era, desde luego en broma, la Constitución, porque en 1990, cuando se inició la liberalización del mercado, que se avanzó en el 95 y que ahora está completando, se establecieron una serie de derechos y obligaciones a cargo de la empresa que debía construir la red. Le dijeron que tenía que crecer de 10,000 a 25,000 poblaciones, que tenía que cambiar toda la red, que tenía que asegurarle el empleo a 50,000 trabajadores, que tenía que reservarles y conservar los derechos, lo dice el título de concesión, lo dice ahora la reforma constitucional, que se deben respetar los derechos de los trabajadores, derechos que había negociado el gobierno federal cuando era dueño de la empresa, dueño mayoritario. Nunca fue una empresa de Estado, solo fue una empresa mayoritariamente estatal. Se le pidió que cambiara todo el sistema de servicio. Todos somos de memoria corta, algunos no dan la edad ni siquiera para recordar que en 1990 tenía uno que esperar 6 meses para lograr que le instalaran una línea, que andaba uno en la noche cazando empleados de Telmex para darles un dinero y que le fueran a corregir las imperfecciones, que los departamentos se anunciaban a venta con línea telefónica o sin línea telefónica, y que los que ya tenían línea telefónica tenían un precio mucho más alto. Se nos olvidan muchas cosas. A lo mejor se nos olvidan que hemos invertido 30,000 millones de dólares en teléfonos de México, pero eso es la base de la que tenemos que partir. El título de concesión de teléfonos de México tiene una duración que termina en 1926. Esta iniciativa de ley dice, igual que la de 95, que se respetará su título de concesión, a menos que dice que se respetarán todos los títulos de concesión emitidos antes de la emisión de la ley en sus términos. Claro, no dice con excepción de Telmex, y por el de Telmex, por tanto yo creo que ese también está incluido. Sin embargo, la iniciativa de ley va en contra total del título de concesión, en toda una serie de normas. Teléfonos de México está enamorado del servicio público, y está enamorado y comprometido a que haya la mayor calidad y el mejor servicio al mayor número de mexicanos. Y para conseguir eso, se ha comprometido, y lo ha hecho hasta la fecha, a trabajar y a invertir. Se le acusa de tener una posición de mayor participación de mercado. Hoy tiene el 70%, y pues todos en la vida tenemos que decidir cómo medimos las cosas. Alguna vez que di clase en la universidad a las 4 de la tarde, pues algunos de mis alumnos se dormían. Ahorita me tocó temprano, veo que no es tan grave. Y nunca sabe uno si les debe agradecer que a pesar de que tenían sueño fueron a la clase, o si por el contrario se tiene uno que enojar porque están durmiendo y uno está haciendo su mejor esfuerzo. A Telmex le trasladaron el 100% del mercado y lo obligaron a crecer el doble de las poblaciones, y no hay ningún agente económico que quiera ir a dar servicio a las áreas rurales. Y para dar servicio a las áreas rurales hay que atravesar ejidos y caminos y ríos y enfrentarse a problemas de toda naturaleza. La pregunta esencial es, si llegó a 70% de 100, ¿se le debe de castigar? ¿O simplemente está haciendo su mejor esfuerzo para seguir dando servicio, para poder conservar una planta laboral de 50,000 trabajadores, para poder tener crecimiento y desarrollo? La medida pues no deja de ser curiosa. En toda Europa el operador dominante tiene más del 70%. Deutsche Telekom, British Telecom, la que ustedes volteen a ver. Entonces ese no es el problema. Telmex da la bienvenida
a la competencia. Y si la competencia es que utilicen la red de Telmex, pues que le paguen a Telmex el precio que vale el uso de su red. O sea, no es parejo el... Gracias, le agradezco mucho, ya me falta un minuto. No es parejo el piso si nos dicen primero te obligo a invertir y ahora te obligo a que regales el producto de tu inversión y te establezco reglas para que tú no puedas reaccionar con tarifas al cambio de tus competidores. Lo cual no solo va en perjuicio de Telmex, va en perjuicio del Estado y de los competidores. Porque cada vez que haya una licitación del Estado, todos los competidores deberán saber que nosotros cobramos $1 el minuto y por lo tanto bastará con que ellos cobren 99 centavos para que no podamos competir, porque estarán abajo de nosotros y no tendremos modo de modificar el precio porque hay una serie de reglas que nos obligan a posponer el cambio. Y entonces, si estuviera abierta la competencia, a lo mejor todos iríamos por 95, por 91, por 90, por menos. Pero nadie va a sentirse obligado a reducir nada si están amarradas las manos de Teléfonos de México para competir. Eso hace, quizá, que tengamos que agradecerle mucho al Poder Legislativo el esfuerzo extraordinario que va a tener que hacer para que esa iniciativa de ley que recibieron, u otras, se ajuste al texto constitucional. La que hoy estamos discutiendo aquí no cumple con el artículo 6º, no cumple con el artículo 28, no cumple con el artículo 25, no cumple con el artículo 8º transitorio, en general, ni cumple desde luego con las garantías de seguridad jurídica del 14 y el 16. Entonces, sería muy oportuno agradecerles si quieren ustedes hacer todo ese enorme esfuerzo para que esta ley se parezca lo más posible a lo que ustedes mismos aprobaron hace un año y asegure una muy sana competencia en beneficio de todo el pueblo de México. Les doy las gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Javier Mondragón. Miren, dos cosas antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. El hecho de que hagan ustedes un esfuerzo que les reconocemos para que solo en 10 minutos puedan hacer esta presentación. No quiere decir que no nos puedan dejar sus documentos completos, presentaciones, todo el material que ustedes estimen conveniente, para que lo revisemos nosotros como legisladores, pero también para que lo subamos a la página o a las distintas páginas de las Comisiones Unidas, a efecto que pueden ser consultados por cualquier persona. Eso es por un lado. Por otro lado, sí les agradecemos y pues es de destacar que públicamente vengan a sentar sus posiciones. Estamos hablando aquí de los dos grupos que han sido declarados como preponderantes y que, como se puede apreciar, tienen una visión distinta de esta misma iniciativa. Y a continuación voy a darle la palabra a los legisladores que quieran formular preguntas y siéntanse también con la confianza, ustedes como ponentes, de si tienen que hacer algún comentario respecto a lo que dijo algún otro de los participantes, lo pueden hacer siempre con el ánimo de que haya mayor claridad en el público de cuál es la posición que guarda cada uno de los grupos y por qué es que están haciendo los planteamientos que están formulando ante nosotros. Dicho lo anterior y agradeciendo también ya la presencia del secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Flores, y aquí arriba también nuestro compañero Omar Fayad, pues pregunto a los asistentes quién quiere iniciar formulando algún comentario o pregunta a los representantes de Televisa, América Móvil y Telmex que nos acompañan esta mañana. ¿Sí? Omar Fayad, por favor, adelante. Le vamos a rogar a los senadores que formulen preguntas que tratemos de limitarnos a 3 minutos para que pueda dar tiempo a que sigamos desarrollando la jornada. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan a este importante ejercicio democrático de las comisiones que van a dictaminar esta reforma. Y quisiera empezar con un comentario muy breve y después ver quién de los aquí presentes, quienes han expuesto sus planteamientos, quisiera participar en la respuesta. Me parece que estamos ante una reforma trascendente, muy importante para México y para los mexicanos,
Y se ha dicho mucho de esta reforma. Afuera, quienes están hablando a veces ante los medios de comunicación, dicen cosas que cuando ya escuchamos a los actores principales en este foro, chocan con lo que se dice allá afuera, cuando menos a mí me da la impresión de que no está habiendo una claridad de conceptos. Allá afuera dicen algunos que son incluso miembros de este Senado, de este cuerpo colegiado, que esta es una reforma en la que el Ejecutivo sucumbió ante las televisoras, ¿no? Así lo han manifestado. Ha sucumbido el Ejecutivo y entonces no está cumpliendo la misión constitucional porque ha caído en las redes de las televisoras. Y otros dicen que ha sucumbido el Ejecutivo ante las presiones de las empresas de telefonía. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. O sucumbió ante las televisoras o sucumbió ante las de televisoras, pero por lo que yo he escuchado aquí, ambos sectores han sentido con esta reforma una afectación, fundada o no, ante sus intereses, lo cual me deja muy claro que no es como se dice allá afuera, ya sucumbió la reforma, porque aquí hay reclamos y dentro de los reclamos yo les quiero preguntar a algunos de ustedes para que nos den luz a los legisladores que vamos a trabajar en el dictamen de esta reforma. Por ejemplo, en el caso de Luis Mancera, ¿qué tipo de esquema de sanciones y multas recomienda? Porque hasta donde hemos leído en este dictamen, pues estableció que las sanciones y las multas tengan que ver más con los ingresos de las empresas, y se cambia aquel esquema de multas tasadas en salarios que venía de las anteriores tasadas en jornales, ¿no? ¿Qué esquema sería el ideal de multas que pudiéramos nosotros tomar en cuenta si tuviéramos que analizar esta parte? ¿Existen condiciones demográficas y tecnológicas para la eliminación del servicio de larga distancia? Si Alejandro Cantú quisiera responder esta, sería muy importante. ¿Cuál es la postura para que se fije un plazo específico que permita al Instituto Federal de Telecomunicaciones verificar la condición de cumplimiento de las obligaciones por parte del agente económico preponderante y específicamente su efectividad en dicho sector? Y en mi primera reflexión, el que quisiera hacer uso de la palabra, de verdad me encantaría saber si es que los aquí presentes sienten que esta reforma sucumbe ante cualquiera de los sectores que abarca el tratamiento de una reforma que me parece que está pensando más que en los intereses específicos de las empresas, está pensando en un esquema para México y los mexicanos que le dé mayor viabilidad, que le dé mayor sustentabilidad, que pueda generar mayor crecimiento para nuestro país, que pueda asegurar de este sector lo mejor para México. Por sus comentarios, muchísimas gracias anticipadas a todos y cada uno de ustedes. Gracias, senador Omar Fayad. Tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Yo quisiera hacer preguntas muy puntuales y muy rápidas, tanto a los dos expositores de América Móvil, Telmex, y también de Televisa. América Móvil, Telmex. Nada más señalar el por qué consideran ustedes que en otros países no hay convergencia. Para el señor Alejandro Cantú, es cierto que las tarifas de interconexión asimétricas han sido una práctica en el contexto internacional, así lo consideramos. Pero yo le preguntaría, ¿qué país tiene los niveles de concentración que tiene México? Como ya aquí se reconoció. Y también para el señor Alejandro Cantú, hacerle una reflexión. Cuando las tarifas de terminación móvil estuvieron por encima de los costos
por la externalidad, por la figura de externalidad, y que llevó a un subsidio de las redes fijas a las móviles. En ese entonces Telcel no se quejó de dicho subsidio que perjudicó a las redes fijas y afectó ciertamente, debemos reconocerlo, las condiciones de competencia. En ese momento sí fueron válidos los subsidios y me parece entonces que aquí habría una discrepancia de criterios que yo le pediría respetuosamente precisar. Y para el licenciado Mondragón, dos cosas. En México, el problema en México es que los niveles de inversión son los más bajos que registra la OCDE y menos de la mitad de los que se registran en Chile, en donde América Móvil tiene inversiones sustantivas e importantes. Entonces no es totalmente cierto el concepto de que es la concentración la que no genera la inversión, y por qué entonces nos comenta que las reglas de competencia tampoco generan inversión. Yo tengo ahí un poquito de confusión, me gustaría que nos hiciera el favor de aclararlo, y solamente recordar que en el caso del Senado me parece que no es falta de memoria lo que nos sucede. Sí tenemos memoria y recordamos muy bien que en 1990 y derivado de la privatización de Telmex, el gobierno otorgó un subsidio en contra del pago de impuestos derivados de sus ingresos. Esto era con el objeto de que la empresa naciente pudiera atender los gastos derivados de las obligaciones que estaba contrayendo junto con la empresa. Yo quisiera preguntarle que nos recordara de cuánto fue ese subsidio y en qué se utilizó. A los abogados de Televisa, dos preguntas, tanto a Luis Mancera como a Joaquín Valcárcel, y ustedes determinarán cómo la responden. Luis Mancera habló de que a la ley le faltó contemplar medidas para el preponderante, pero a juicio mío, el listado de medidas que tiene la iniciativa con el artículo 265 no limita al IFETEL a imponer otras. ¿Usted considera que sí lo limita, que solamente esas son las medidas que se deben de establecer de acuerdo a ese artículo 265? Y al licenciado Valcárcel, ¿qué opina? ¿Qué opinaría usted al hablar de que la Secretaría de Gobernación no debe de concentrar o no debe de tener bajo sus facultades la definición de contenidos? ¿Usted consideraría entonces que esa definición de contenidos le compete al IFETEL, que es un órgano estrictamente técnico que busca normar y regular las condiciones de mercado y por supuesto a las empresas que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión están operando en México? Me parece que no es la función y la atribución del IFETEL, ni la naturaleza del IFETEL, la de regular contenidos. Entonces aquí tendríamos que dilucidar por qué no la Secretaría de Gobernación y entonces a su juicio quién sí y por qué. Por sus respuestas a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Ortiz. Tengo anotado al senador Gerardo Flores, perfecto, y después al senador Benjamín Robles, pero por lo pronto adelante, senador Flores. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer mis preguntas en el orden en el que participaron los ponentes. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Luis Mancera si desde su punto de vista él considera que en México existen condiciones de competencia, porque se hizo mucho énfasis, se hizo una crítica al proyecto de iniciativa en el sentido de que no, digamos, se aparta del espíritu de la Constitución. Me gustaría su opinión sobre ese tema, si nos pudiera también abordar un poco sobre el efecto verdadero que tuvo el régimen de tarifas asimétricas en algunos otros países, más o menos de qué duración fue y los efectos de esas políticas. A Joaquín Valcárcel me gustaría preguntarle, él hablaba de que le preocupa
el hecho de que percibe o lee en la iniciativa del presidente que hay facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no alcancé a registrar mucho dónde estarían. Me gustaría si nos puede ampliar un poco en ese tema. En el tema también del apagón analógico, hizo una mención al principio sobre recomendaciones de la OCDE. Sin duda, yo creo que tenemos que crear las condiciones para poder acelerar el apagón analógico en México, pero también tenemos que crear las condiciones para que pues la población no se quede sin el servicio de radiodifusión abierta, particularmente de televisión abierta. Entonces, ¿cuál sería el mejor mecanismo y quién debería decirnos que no hay riesgo para la población de quedarse ya sin este servicio en el momento que se apaguen las señales de televisión analógica? Para Alejandro Cantú y don Javier Mondragón, fundamentalmente me gustaría preguntarles, ellos hacen énfasis en su ponencia sobre el espíritu de la Constitución y la letra, en el sentido de que el Estado debe garantizar que los servicios se presten en condiciones de competencia. Mi pregunta sería un poco similar a la que le hice a Luis Mancera, en el sentido de que ¿por qué ustedes creen que en México hay hoy condiciones de competencia? Yo, desde mi personal punto de vista, creo que no las hay. Entonces, me parecería que no podemos suponer que nos estamos apartando del espíritu de la Constitución cuando, desde mi punto de vista, y creo que de algunos más, efectivamente no hay condiciones de competencia en nuestro país. Y para ello traigo un dato a colación, que decía don Javier Mondragón que en Europa los incumbentes tienen alrededor del 70% del mercado. Yo nada más le doy un dato rápido, que es el de British Telecom. British Telecom, según el regulador de ese país, tiene el 46%, ya ha venido cayendo. Entonces, yo creo que es conveniente que podamos tener esos números para que podamos dimensionar dónde estamos parados frente a otros países. Y me llama la atención que se critiquen algunas disposiciones de la iniciativa en el sentido de que se genera un subsidio para los competidores. También me llama la atención que este tipo de pronunciamientos no se hicieron cuando, por ejemplo, también por norma, por ejemplo, Teléfonos de México gozó de cuantiosos subsidios a través de, por ejemplo, el régimen de tarifas de liquidación y de retorno proporcional, que le generaron ganancias extraordinarias a Teléfonos de México en aquel entonces. Me parece que si usted me puede ampliar un poco de por qué en ese caso sí se vale recibir ese tipo de transferencias y ahora hay un cuestionamiento sobre una medida que promueve mejores condiciones de competencia. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Flores. Senador Benjamín Robles, por favor. Gracias, senador presidente, dando la bienvenida de igual forma a los representantes de las empresas que han hecho uso de la palabra, agradecerles, como lo ha pedido el senador Lozano, que nos pueden hacer llegar más puntualmente sus puntos de vista. 10 minutos, pues se hace un gran esfuerzo, pero creo que los temas que han planteado son por demás interesantes. De las muchas preguntas que tendría que hacer, yo también por obvio de tiempo reduciré solamente quizás a uno, no sé si a dos aspectos. En principio, aquello que tiene que ver con las medidas para los agentes económicos preponderantes, las medidas que el instituto recién creado puede discrecionalmente imponer a los agentes económicos preponderantes, que como todos sabemos se encuentran establecidos en los artículos 264 para el caso del sector de la radiodifusión y 265 para el caso del sector de telecomunicaciones. De la lectura de ambos artículos, a mí me queda la impresión de que se imponen medidas mucho más benévolas y accesibles para los preponderantes en radiodifusión que para los preponderantes en telecomunicaciones. Por eso quiero conocer sus puntos de vista. Pero también digo que es una opinión, señores,
que coincide con la de varios analistas, quienes después de que el IFETEL consideró a Televisa preponderante en radiodifusión y al Grupo Carso en telecomunicaciones, interpretan ciertamente una intención del Ejecutivo de congraciarse con la televisora, algo que en mi opinión, lo quiero decir respetuosamente, pero es mi opinión, no parecería improbable. Mi pregunta en este tema sería, ¿por qué o por qué no el IFETEL puede imponer a los agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión estas medidas equitativas que ustedes plantean? Más, ¿a qué situaciones, a qué particularidades, razones técnicas y o políticas respondería que se prevean medidas distintas? ¿Y qué medidas hace falta agregar o eliminar para establecer una regulación equitativa para ambos sectores? De saque, también les quiero compartir, pero es un poco más expresión a mis compañeros y compañeras senadores, que desde mi punto de vista, el artículo transitorio 8º de la reforma constitucional, en que se prevé la existencia de estos agentes económicos preponderantes, se establece una regulación vinculada a la prestación de servicios y a la búsqueda de competencia efectiva en el mercado de que se trate, como ustedes lo recordarán. Ello de forma congruente pues con las funciones constitucionales que le dimos al IFETEL en materia de competencia económica, precisamente en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, según las cuales, quiero recordarlo, se debe garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 constitucionales. Pero a pesar de eso, estoy interpretando que al regular la preponderancia, la iniciativa que nos ha enviado el Poder Ejecutivo de nuestro país está limitando las facultades del IFETEL al análisis de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en su conjunto, sin atender la diversidad de elementos y problemáticas de cada uno de los servicios que lo integran en lo individual, y que creo que de alguna manera fue mencionado por algunos de ustedes. Incluso quiero decir que en el caso del sector de telecomunicaciones, la iniciativa que se nos ha remitido establece que la participación necesaria para ser considerado como agente económico preponderante debe presentarse, dice así la iniciativa, dentro del conjunto de servicios de dicho sector. De esta forma, para mí, se lo quiero comentar a mis compañeros, en la iniciativa se están limitando artificialmente estas atribuciones del IFETEL para emitir las declaraciones a un agente económico por sector, sin importar si los servicios se ofrecen o los mercados que se ofrezcan u operan en condiciones de preponderancia. Este es un tema que, como lo ha dicho el senador Lozano, vamos a estar discutiendo después de estos foros, pero lo he querido traer a colación pues, para que ustedes vayan teniendo idea, por lo menos, de la opinión de un servidor que está en este contexto de parte de lo que ustedes han comentado y de las llamadas, pues estas medidas para los agentes preponderantes económicos. Les agradezco muchísimo la respuesta. Muchas gracias, senador Robles. ¿Alguien más? ¿Algún otro senador, senadora que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, de no ser así, entonces, si están ustedes de acuerdo, en el mismo orden que presentaron, que hicieron uso de la palabra, le pido a Luis Mancera que responda a los cuestionamientos. Trata, Luis, de ser lo más breve posible, 3 minutos, y si te tienes que pasar un poquitín, que no sea demasiado, pero tratemos de ser puntuales. 3 minutos. Bueno, en cuanto al esquema de sanciones que me preguntó el senador, el esquema de ingresos es adecuado para cuando se afecta la competencia, y al afectarse la competencia decía yo que el esquema de ingresos es adecuado cuando hay afectaciones a la competencia. Entonces, están trayendo la figura de la Ley de Competencia Económica porque por el desplazamiento se quiere una medida en función
de la afectación al mercado, y obviamente el que lleva más raja del mercado al desplazar es el que la afectó, y por eso existe ese concepto en competencia económica. Aquí el IFETEL toma sanciones relacionadas con competencia, facultades relacionadas con competencia, pero otras que son meramente regulatorias. Entonces, por ejemplo, que un requerimiento de información se le imponga una multa en función de ingresos, cuando el que no tenga la información, la autoridad, es igual de grave para esa autoridad en uno chico que en uno grande, es lo que distorsiona un poco las medidas. Es decir, es adecuado cuando se afecta el consumo, se inhibe el consumo, se afecta la competencia, la figura de ingresos, porque entonces sí es proporcional, pero no para muchas otras métricas que son lineales, ¿no? Podría ser cumplimiento de una regla del título de concesión, o simple y sencillamente haber no dado, como dije, información. En cuanto al tema de la interconexión, digamos, asimétrica y la regulación asimétrica de las reglas que se han hecho en materia de preponderancia, que me preguntaba la señora senadora. Creo que es muy importante reconocer la realidad del mercado mexicano. Hay un cúmulo de países importantes, Japón, la gran mayoría de los países de Europa, Holanda, Inglaterra, establecieron reglas asimétricas a los competidores por más de entre 7 y 8 años. Tengo una lista de todos los países que lo incluyeron. Estas reglas asimétricas fueron básicamente para que los pequeños pudieran precisamente competir en reglas de competencia. ¿Qué le hace falta, en mi opinión? Estamos ante un problema pendular. La Constitución incorporó reglas que naturalmente serían también de un regulador. Nuestra problemática es la ejecución en México. ¿Por qué en la ley poner reglas a detalle? ¿Por qué la Constitución mandató reglas a detalle? Porque nuestro país falla en ejecución. Somos un país, generalmente nos cuesta trabajo ser policías hacia los gobernados. Entonces, en ese contexto, creo que debemos de reconocer nuestra realidad del sistema judicial y poner reglas claras en la ley. En ese contexto, faltan normas relacionadas con la viabilidad real de la desagregación del bucle local. Digo, es un concepto de hace 15 años. Se tiene que encontrar la realidad actual de la desagregación de la red local que puedan usarse de manera inmediata. La desagregación tradicional tarda entre 5 y 10 años en llegar. El uso adecuado de las nuevas tecnologías de capacidad que permiten que varios proveedores puedan estar ahí. Decía yo que falta una regla muy clara de portabilidad, y para mí lo más importante, la prohibición inmediata por ley de que yo pueda dar paquetes a mis usuarios, y solo a mis usuarios, a 0, 20 números amigos a 0. Estadísticamente, uno llama solamente entre 6 y 8 números. El 90% del tráfico sale a entre 8 y 9 números. Entonces, si Telcel ofrece 6 números gratuitos, está cubriendo el 80% de la conducta de ese individuo, y las llamadas van a su red. ¿A qué precio? 0. Pero si otra empresa quiere entrar a su red, tiene que pagar. Entonces no puede replicar. Si él da 6 números, está en un club más pequeño, estadísticamente las llamadas van al club más grande, lo cual quiere decir que si él tendría que ofrecer 6 números gratuitos, Movistar o Iusacell tendría que ofrecer 6 números gratuitos también a la red de Telcel. Pero claro, aquí hay una tarifa de interconexión que inmediatamente implicaría pérdidas. Entonces, para poder hacer simétrica esa circunstancia, lo que se sugiere es poner la tarifa de interconexión 0 y que los costos de ese servicio, que son ínfimos, se recuperen como en muchos otros países a través del universo de servicios que se prestan. Nada raro. Casualmente este fue el argumento, y Joaquín lo dirá, ¿no?, que las televisoras recuperarían, ¿no?, los costos de la producción y de los contenidos a través de la publicidad y no a través del servicio. Entonces, siguiendo la misma lógica y la lógica de la asimetría que estableció la Constitución, ¿cuál es el insumo esencial de las telecomunicaciones? La interconexión. ¿Cuál era el insumo esencial de la radiodifusión? Los contenidos.
los contenidos se dieron de manera gratuita a todos, la interconexión se debe dar de manera gratuita a todos. Esos son los dos insumos esenciales básicos de ambos sectores. En este contexto, inmediatamente, tal cual como lo mandató la Constitución, inmediatamente permitiría el juego parejo en la parte de los servicios de telecomunicaciones y se recupera un costo súper ínfimo. Ya hoy en día la tarifa de interconexión fija está en casi 2 centavos de peso, la fija, y las redes no son distintas sustancialmente hablando en el margen. Por cuestiones de tiempo, no sé si quieren que conteste lo demás, señor senador. ¿Por qué no nos das chance de que termine esta ronda? Y si tenemos un poco de tiempo al final, pues puedes redondear algún comentario final. Adelante, Joaquín. Gracias. Rápidamente, para complementar respecto a la pregunta del senador Fayad, por lo que se refiere a las multas, ayer Eduardo Ruiz Vega explicó muy bien las consecuencias que pueden tener las multas para los radiodifusores, tomando en cuenta la constancia del cumplimiento que tienen los mismos respecto de su operación diaria, por lo que se refiere a tiempos oficiales, a tiempos de Estado, a requerimientos de programación que hace la Secretaría de Gobernación. Entonces yo creo que la exposición que él hizo fue muy clara y explica muy bien una de las grandes preocupaciones que vemos en la desproporcionalidad de las multas previstas en la iniciativa. Por la pregunta que nos hacía y está relacionada con un comentario que hizo el senador Robles, de si nosotros sentimos que la legislación la prepararon las televisoras, pues a esta televisora no le preguntaron porque habríamos cambiado muchas cosas. Como vieron, puntualmente hice comentarios y sí vemos comentarios de fondo y comentarios importantes que afectan a los radiodifusores en general, no nada más a las televisoras, sino a las radiodifusoras. Aquí el debate se ha centrado mucho en las televisoras y se nos olvidan las radiodifusoras, que al fin y al cabo son una industria importantísima en este país, ¿no? Que es un subsector de la radiodifusión. Entonces, definitivamente vemos cosas positivas en la iniciativa, pero tenemos muchos comentarios como para enriquecerla. La senadora Paulón me hizo la pregunta que si opinaba yo que yo hice un comentario, Pavlovich, la senadora Ortiz, disculpen, me preguntó si opinaba yo que la Secretaría de Gobernación era el ente gubernamental facultado o idóneo para supervisar los contenidos. En realidad, mi comentario respecto de la iniciativa va más en función de la generalidad que se establece en la fracción octava del artículo 218, que básicamente dice que es facultad de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados básicamente por el artículo 6 de la Constitución. En realidad es indistinto si lo hace el Instituto o lo hace la Secretaría de Gobernación, en la medida en que quien lo esté supervisando o quien lo vaya a supervisar tenga una conciencia plena de lo importante que es el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Aquí supongo que el Ejecutivo propone que sea la Secretaría de Gobernación, pues porque históricamente la Secretaría de Gobernación lo ha hecho y ya tienen la infraestructura y los elementos necesarios para hacerlo adecuadamente. Por lo menos como usuarios nosotros es lo que hemos visto. Si lo hace el Instituto Federal, siempre y cuando tenga una estructura similar, pues estaría muy bien. Yo creo que lo que funciona, pues ¿para qué arreglarlo, no? Pero es indistinto el ente siempre y cuando prive la conciencia de lo importante que es la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información a ese respecto. Por lo que preguntaba el senador Gerardo Flores respecto de las facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos, creo que con la respuesta aclaré la pregunta a ese respecto. Y preguntaba respecto del apagón analógico, como bien expuse en la presentación,
una de las condiciones que solicitaba la OCDE para que hubiera competencia en el sector de radiodifusión, pues era acceder al apagón analógico. Eso tiene una lógica, una lógica técnica, que es pues que el mundo se ha movido a la televisión digital y la transmisión de los datos pues es muy importante, y está relacionada con la licitación de las cadenas abiertas. Si no se hace el apagón, pues va a ser muy difícil que las cadenas de televisión que se liciten puedan competir y puedan tener la cobertura adecuada. Entonces el apagón analógico es efectivamente muy importante en estos cambios y en la reforma constitucional. En la reforma constitucional se adelantó el apagón analógico, como ustedes bien saben, al 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, para efecto de los radiodifusores, nos preocupa la cobertura efectiva a la hora del apagón. Es decir, nosotros vamos a cumplir con lo que nos diga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que será la facultad de avisarnos del apagón y el IFETEL de supervisarlo, cuando ellos nos digan. Pero si nosotros apagamos y no se ha hecho la transición adecuadamente y la población en general no tiene la posibilidad de recibir las señales digitales, pues el problema más bien va a ser del gobierno, porque va a haber mucha gente que se va a quejar, como ya ocurrió en la prueba piloto en Tijuana, por no poder recibir las señales. Esto, si además se hace pegado a un periodo electoral, pues es aún peor, porque las elecciones en la localidad respectiva pues pueden sufrir los candidatos la falta de promoción que también prevé la Constitución. Entonces, en el artículo transitorio que se refiere al apagón analógico en la iniciativa de ley, se le delegan las facultades para determinar la cobertura a la Secretaría de Desarrollo Social. Y además se limita a que calcule los hogares de escasos recursos que podrían tener la posibilidad de recibir los decodificadores o los televisores que puedan recibir las señales digitales. Nosotros consideramos que el INEGI es quien debería de determinar la cobertura adecuada para efectos del apagón analógico, y por otro lado, pues en realidad no se debería discriminar a las personas de medianos recursos, o cómo vamos a definir cuáles son las de escasos recursos y cuáles no. En realidad debería ser una cobertura total de la población como se preveía anteriormente. Por lo que comentaba el senador Robles y Luis, supongo que sí puede ahondará en este tema, respecto de las medidas diferentes que se les imponen a los agentes económicos preponderantes, que en realidad el IFETEL ya impuso y que también se establecen en la iniciativa. Bueno, me dicen que ya concluyó mi tiempo, pero básicamente creo que es muy importante aquí, y se tocó en mi presentación, los servicios, y lo tocó Luis, los servicios de telecomunicaciones, su naturaleza es intrínsecamente diferente a los servicios de radiodifusión. Y para ser breve, y si necesita que ahondemos en el asunto, pues se lo pido, y si nos dan permiso, se lo aclaro. Es, poniéndolo muy simplemente, los servicios de telecomunicaciones le cobran al usuario por la prestación de dichos servicios. En la prestación de servicios de radiodifusión, esos servicios son gratis para la audiencia, no tienen que pagar un centavo. Entonces las medidas claramente deberían de ser diferentes, porque tienen diferentes fines, y eso sin entrar a discusiones más técnicas respecto de la aplicabilidad del artículo 28 en estricto sentido a los servicios de radiodifusión, tomando en cuenta pues que son gratis y no hay forma de afectar a un consumidor si no se le cobra. Y creo que es esto. Gracias. Gracias, Joaquín. Con todo realismo, en lugar de 3 minutos, con 5 minutos, Alejandro. Muchas gracias. Y miren, insisto, si al final tenemos... Yo no quiero que se deje ninguna pregunta al aire, entonces si se tiene que pasar un par de minutos para contestarle también al senador Benjamín Robles, por favor háganlo, ¿sí? Adelante. O que empiecen como sus preguntas. El hecho es de que todos se respondan, por favor. Adelante. Adelante, Alejandro.
Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder en el orden de las preguntas que fueron formuladas. Eliminación de larga distancia. Yo creo que es muy importante que cuando hablemos de eliminación de larga distancia, de roaming, de consolidación de áreas del servicio local, se atiendan dos principios básicos. Uno, el del beneficio al consumidor, a la sociedad. No hagamos consolidaciones de áreas del servicio local para atender requisitos técnicos de redes insuficientes de otros operadores. Veamos cuáles son los casos de tráfico para que verdaderamente esa consolidación de áreas traiga beneficios a los habitantes de las áreas a ser consolidadas. Eso es muy importante. El otro, todo tiene que ser proporcional y gradual. Cuando tú eliminas de tajo cualquier tarifa, la tarifa de interconexión, la tarifa de larga distancia, la tarifa de roaming, pues generas una insuficiencia de ingresos para mantener las inversiones, el desarrollo y para mantener todo lo que una empresa de telecomunicaciones requiere. Esta es una industria de capital intensivo. Entonces es muy importante que todas las medidas tengan su temporalidad y gradualidad. No es lo mismo pasar a 0 áreas de servicio local en un año que en 4 o en 5. Entonces, se debe establecer algo proporcional, gradual, razonable, que permita a las empresas, al tiempo que va eliminando esos servicios, el que sea roaming, larga distancia o consolidación de las áreas, ir generando ingresos a través de otros servicios o productos que vaya rebalanceando para que ellos puedan mantener sus ritmos de inversión. En el tema de tarifas asimétricas de interconexión, efectivamente, senadora, es una práctica que se ha visto en muchas partes del mundo. Europa probablemente fue de los primeros países en establecer tarifas asimétricas de interconexión. Europa hoy, como les comentaba hace unos momentos en la exposición, estableció una directriz obligatoria para todos los Estados miembros, de los cuales 24 de los 28 estados ya dejaron la asimetría. ¿Y por qué dejaron la asimetría? Porque no tuvo los resultados deseados. La asimetría entre redes simplemente lo que hace es transferir recursos de una red a la otra. No hay ningún mecanismo ni en esta ley ni en la regulación actual que obligue al beneficiario de esa asimetría a trasladar ese beneficio al usuario. ¿Ok? ¿Qué ha pasado en Europa? Valdría la pena ver una comparación entre Europa y Estados Unidos. Europa se ha caracterizado por una profunda reglas asimétricas a sus operadores, lo que ha llevado a precios bajos, a bajos ritmos de inversión y a una penetración de fibra óptica y de LTE de cuarta generación entre 20 y 35 veces menores a lo que ha sucedido en Estados Unidos. ¿Qué queremos en México? En México estas redes de nueva generación se están empezando a construir con una tarifa de interconexión gratuita, no asimétrica. Seamos claros, la iniciativa no propone una asimetría como la que se ha visto en otros países y podemos discutir casos como el de Colombia, por ejemplo, en un minuto. Establece una gratuidad. Si la interconexión es el recurso esencial, como bien decía Luis, de los servicios de telecomunicaciones, habría que cuidarla y asegurarnos que se siga invirtiendo en ella, que siga habiendo capacidad, calidad para cumplir con los requisitos del artículo 6 de la Constitución y hacer que esa interconexión fluya. Hoy estamos hablando aquí de la interconexión en voz. La voz, el futuro está en los datos. Entonces tenemos que ver muy bien, cuando hablamos de tarifas de terminación, no solo ver en qué rango entre los países se encuentra el nivel, que por cierto México se encuentra desde hace ya varios años entre los países con una tarifa más competitiva de interconexión móvil. Habría que ver también la penetración, dónde se encuentra México, no solo en su nivel de tarifa de interconexión, sino en la penetración de sus servicios. Y estamos también ahí, dentro de los países con una penetración más baja en estos servicios. Se hablaba de este subsidio de los operadores fijos a los móviles a través de la tarifa y que no nos quejábamos en esos años de los niveles de tarifa. Creo que es muy importante aclarar aquí para el récord que Telcel ha cobrado y pagado, porque no es una tarifa que solo cobra, también la paga, a sus competidores las tarifas 1, que se han acordado en términos de la obligación que nos impone la ley de telecomunicaciones de sentarnos a acordar tarifas, o 2, que ha resuelto el órgano regulador, la COFETEL.
con base en modelos de costos incrementales de largo plazo, que fueron, según entendemos, elaborados por consultores internacionales siguiendo las mejores prácticas internacionales. Hoy, el principal pagador de esa interconexión está aquí sentado, se llama Teléfonos de México. No es Telcel quien tiene demandado al Estado mexicano y a la Suprema Corte de Justicia por haber bajado las tarifas. Esos son los otros competidores móviles, no Telcel. Entonces, es muy importante aquí diferenciar cuál es la posición de Telcel y la de sus operadores, los otros operadores. Los otros operadores quieren, exigen y han demandado al Estado tarifas mayores. No es Telcel. Ahí está una oferta pública de interconexión ya desde hace varios años que establece tarifas con base en costos incrementales de largo plazo. Ahora lo que se propone es pasar a una gratuidad. No fue suficiente para los competidores esa reducción establecida por el órgano regulador. Esto es muy importante. No es una tarifa que determinó Telcel con sus modelos, es una tarifa que determinó la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Entonces es muy importante. Hoy queremos pasar a un régimen de gratuidad único en el mundo. Vamos a hacer ejemplo en varios foros internacionales por ser un esquema donde simplemente los otros competidores van a entregar de manera gratuita su tráfico a la red de Telcel. Pensemos en la calidad, pensemos en la cobertura, pensemos en la continuidad. Consideremos si esas son las políticas que van a detonar la inversión, la innovación y el desarrollo. Nosotros no lo creemos. Competimos en más de 18 países en la región. Y ninguno hemos visto una situación de esta magnitud ni de esta naturaleza. Hay que promover la inversión, hay que promover el desarrollo. Y eso solo se logra con un régimen regulatorio predecible. En el tema de condiciones de competencia, el senador Flores mencionaba que quisiera saber nuestra visión porque él considera que no hay competencia en México. Yo primero acotaría, ¿en México dónde? ¿En Polanco? ¿En el DF? ¿En prepago? ¿En pospago? ¿En qué servicios? ¿En televisión de paga? Ciertamente en televisión de paga no hay condiciones de competencia y no las hay porque hay una barrera de entrada a que otros competidores podamos prestar esos servicios. Si ustedes creen que la participación de mercado de Telcel en pospago, por ejemplo, es de 70% o más, están equivocados. ¿Ok? En los mercados altamente competidos, la competencia ha decidido invertir. En los lugares remotos donde el rendimiento de la infraestructura instalada es menor y de más largo plazo, la competencia ha decidido no invertir. Se nos va a penalizar por dar el servicio de telecomunicaciones en zonas rurales. Ese es el desarrollo, la cobertura y la continuidad de servicios que queremos en este país. Efectivamente, desde el año 2007, con las declaraciones de dominancia, ha disminuido el ritmo de inversión en esas zonas. ¿Okay? Entonces, creo que es bien importante ver exactamente en qué mercado. Con mucho gusto nos juntamos y vemos las cifras de cada uno de los mercados, las participaciones. Todos los operadores móviles tienen concesiones para prestar servicios en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay muchas localidades en las que no lo prestan. Ese bien escaso de la nación al que se refiere la Constitución. Entonces, habría que pensar más bien en obligaciones de inversión. La asimetría no está limitada a los preponderantes. Podríamos perfectamente hablar de un régimen asimétrico para llevar la inversión a esos lugares a los operadores que ya cuentan con el espectro para hacerlo. Gracias. Senador Robles, ¿sí le respondieron? Bueno, adelante. Bueno, gracias. Javier Mondragón, y si quieres al final hacer algún comentario, Luis. Javier Mondragón, adelante, por favor. Gracias. Están más interesantes las preguntas que las exposiciones. Muchas gracias. Nos dan una gran oportunidad. Gerardo, señor senador, perdón. El promedio de participación de mercado, 78% en el mundo. En Asia 89%, Australia 75.8%, Japón 89.6%, Nueva Zelanda 70%, Singapur 84%, Europa 72%, Austria 71%, Bélgica 76%, Dinamarca 77%, Finlandia 67%, Francia 62%, Alemania 95%, Grecia 100%, Italia 90%, Netherlands 48%, Noruega 84%, Portugal 76%, España 88%, Suiza 67%, Suecia, perdón, ya no sé cuál de las dos es, pero Sweden es 67 y Suiza 67 también.
Y la Unión, el United Kingdom, tienes razón, 46.6%, felicidades señor. Ahora bien, ya subió al 51%, y subió al 51% porque ya le permitieron tender redes de nueva generación y ya no está obligada a compartir su red con todos sus competidores, con una sola circunstancia: ahí no regala el uso de la red, ahí cobra por el uso de la red. La obligación de compartir es una obligación que implica pago. En Alemania la obligación de compartir implica que no se construye en ningún otro lugar, ni en Francia, si no es que los otros competidores que quieren entrar a utilizar esa red concurren en la inversión y el pago, y si no concurren no pueden participar durante un cierto tiempo. Me sigo. En Canadá el 66%, en Estados Unidos el 56%, en China el 92%, en la India el 80%, en Corea el 72%, en Malasia el 100%, en Filipinas el 85%, en Egipto el 100%, en Israel 79%, Brasil 88% y México 70%. Suena campeonato mundial de fútbol. Segunda pregunta muy atinada, que se refiere a los impuestos, señor senador. Todo el crecimiento de Teléfonos de México, cuando fue sociedad controlada, mayoritariamente controlada por el Estado, se generó a través de un impuesto. Los particulares estábamos obligados a hacer dos cosas: a comprar acciones de Teléfonos de México, que después tenía uno que guardar en un cajón porque no sabía uno qué hacer con ellas, que era una obligación de invertir para su propio servicio telefónico, y un impuesto al servicio, a la prestación del servicio telefónico. Tiene usted razón, entre 1991 y 1995 se dio un subsidio. El subsidio no afectó al consumidor en lo absoluto, terminó él pagando en ese periodo, que fue de 90 a 95, un 35%, perdón, un 23% menos que lo que pagaba antes. Y el Estado ese subsidio lo siguió recibiendo de la misma manera, porque el impuesto que se pagaba en Teléfonos de México era un impuesto compuesto. Una parte era el impuesto sobre la renta y una parte era el impuesto sobre productos telefónicos. Y la suma de los dos impuestos daba el 35%. El impuesto que dejó de pagarse por ISPT se siguió pagando por impuesto sobre la renta. Pero el mensaje esencial es que es fundamental, y ahí es donde reconozco que tiene usted toda la razón. Cuando hay impulso a la industria, cuando hay apoyo, cuando no se le castiga fiscalmente, hay crecimiento económico, hay desarrollo. Desde luego, Teléfonos de México paga el actual impuesto que impuso el Congreso anterior a los servicios de telecomunicaciones. Ahora bien, entre un subsidio o un impuesto que el Estado da a los particulares y un impuesto o un subsidio que tiene que dar un particular a otro particular, como que hay alguna diferencia. El licenciado Barcárcel nos enseña pues que la televisión es gratuita. Bendito sea Dios. Pues entonces, ¿cómo se hizo ese imperio si es gratuito? Alguien paga. Sí, pagan los anunciantes. Y nadie cree que los anunciantes son hermanas de la caridad que pagan el anuncio porque tienen ganas de gastar el dinero. No. Por un lado es deducible, así es que paga una parte del Estado. Y por otro, eso se acumula en el precio que pagan los consumidores. Entonces, quien piense que la televisión abierta es gratuita, pues se equivoca. Es cierto que es gratuito en el sentido de que se puede recibir la señal sin pagar, pero porque ya se pagó. Se pagó a partir de los precios que pagan los consumidores por los bienes. Entonces, en la medida en que los precios que cueste la publicidad sean muy elevados, pues esos precios se reflejan en toda la cadena económica y lo pagan los consumidores. Entonces, yo no sé que la televisión abierta sea gratuita. Pues qué bueno que hayan permitido que se pueda utilizar la señal en los sistemas de televisión por cable sin pago. Nomás que lo estuvieron cobrando pues 30 años, cobrándolo 3 veces, y él dice que nada más debe ser la televisión vivir de la publicidad. Pues no se entiende por qué las empresas de televisión por cable le pagaban
a Televisa o a Televisión Azteca para que después esas empresas de televisión por cable aumentaran sus costos y se lo vieran reflejado en los usuarios. Entonces ese tema pues, es complicado. Señor senador Falla, sí, se vinieron a quejar. Y dice usted, entonces no los estamos protegiendo. Pues es una iniciativa muy buena porque se quejaron. O sea que si no, el que no se queja, pues consiente, y el que grita mucho, pues le ha de estar doliendo mucho, y por lo tanto, pues no tenemos razón. No es cierto. Basta comparar los dos artículos que establecen las reglas de preponderancia para ver la enorme diferencia. La enorme diferencia de trato. No es un trato similar, no es un trato igual, es totalmente distinto. Hay bastantes más preguntas, no sé si me den oportunidad de contestarlas, prefieren que demos la vuelta. Las tarifas de asimétricas trasladan ingresos de una red a la otra. La experiencia que tenemos de Axtel, que no pagó las tarifas de interconexión porque consideró que eran ilegales, es que tampoco le trasladó el beneficio a los usuarios. Y el resultado final fue que los usuarios pagaron altas tarifas, que Axtel nunca pagó las tarifas que tenía que haber pagado, que como relata el licenciado Cantú, Telefónica Española, pues tuvo a su juicio necesidad de acudir a un tribunal internacional donde todavía no se acaba un juicio, donde nos reclama al gobierno de México miles de millones de pesos, porque dice que tienen un tratado de protección de sus inversiones. Y ese es un tema fundamental. Estamos tratando de atraer inversión extranjera. Y hay dos fenómenos que a mí me preocupan bastante. Por un lado, si el Estado mexicano no respeta los títulos de concesión actuales, ¿por qué creería un nuevo inversionista que a él sí le van a respetar su título de concesión? ¿O por qué creería el que tiene que invertir hoy que mañana no le van a cambiar las reglas del juego? Eso no lo entiendo. La otra cosa que me angustia es que sí hay quien está protegido. Los inversionistas cuyo capital es extranjero tienen tratados de protección de sus inversiones. Sea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, sea el Tratado de Protección de Inversiones con España, sea con otros países. Las disposiciones que emite el Congreso, que ellos entiendan que les dan un derecho, ya en otro Congreso no las va a poder cambiar. Porque si las cambia, el gobierno de México va a ser sometido, porque así decidió el gobierno de México en la firma de tratados, a tribunales arbitrales internacionales extranjeros que van a entender que ellos ya tienen derechos adquiridos. Entonces yo sí creo que vale mucho la pena hacer un análisis de qué es lo que queremos hacer como país para el mediano y el largo plazo. Las inversiones en Chile se dieron después de que se hizo la apertura. México inició la privatización en 1990, en Francia en 1998, en Alemania en 1998, en toda Europa menos Italia menos Inglaterra y dos países nórdicos en 1998, el año 2000. Las inversiones fundamentales fuertes que tuvo que hacer Teléfonos de México se hicieron adecuadamente en ese tiempo. Después Teléfonos de México creyó en la palabra del gobierno federal y se sometió al proceso de convergencia. Cooperó en todos sentidos, invirtió en exceso para poder dar portabilidad de números, para reunir una serie de requisitos, y el gobierno de la República decidió que no habíamos cumplido. Simplemente así. Hoy, de 1906 a la fecha, ese decreto tenía de 1996, 2006, ¿verdad? Es que los años no pasan en balde. De 2006 a la fecha, han pasado muchos años y no nos han permitido, y como no nos han permitido dar servicios, no se justifica mucho la inversión adicional para adecuar la red a las nuevas necesidades.
Sí, entiendo, señor presidente. Muchas gracias, señores senadores. Gracias, licenciado Mondragón. Miren, prácticamente estamos ya terminando, estamos ya sobre el tiempo. Luis, ¿no está el senador Robles? Bueno, pues se fue a entrevista, muy bien. Bueno, pues miren, entonces con esto, si les parece, damos por terminado este primer bloque del panel 2. Les agradecemos muchísimo a los representantes de Televisa, América Móvil y Telmex su presencia, y pido a continuación que pasen Francisco Borrego de Azteca, Miguel Calderón de Telefónica, Emilio Vázquez Lizárraga de Axtel, Cristina Ruiz de Velasco de Nextel y Jesús Elorio de Yusacel. Gracias a ustedes por su presencia. Continuamos. De esta manera se llevó a cabo el primer bloque de este foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dentro de los participantes pudimos escuchar al licenciado Luis Mancera de Arrigunaga, vicepresidente jurídico regulatorio de Televisa, el licenciado Joaquín Valcárcel, vicepresidente legal y director jurídico Televisa, el licenciado Alejandro Cantú Jiménez, director jurídico de Telcel y América Móvil. Asimismo, el licenciado Javier Mondragón Alarcón, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios Telmex. Cabe señalar que ellos expusieron sus opiniones respecto a la legislación secundaria que se pretende elaborar. Sin embargo, hay que señalar que también tuvieron la oportunidad de responder cuestionamientos de los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. En este sentido, esta información que se dio a los legisladores se pudo analizar detenidamente, y esto también contribuirá a la elaboración del dictamen correspondiente. Pero es importante acordarnos cuál es el antecedente de todo esto, el por qué se está llevando a cabo un foro de análisis sobre las leyes secundarias en esta materia. Le voy a comentar que se llevó a cabo una reunión de trabajo por parte de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, ya que la mesa directiva de la Cámara Alta turnó diversas iniciativas que tienen que ver con la radiodifusión y con las telecomunicaciones. Dentro de estas iniciativas se señala la que envió el Ejecutivo Federal, pero también hay algunas que pertenecen a legisladores de los diferentes grupos parlamentarios.